Mi nombre es Lourdes Saavedra. Con mi grupo nos tocó pues, el estudio de caso Vía Salud y Enfermedad. Y hoy vamos a entrevistar a Consuelo Santamaría, mi mamá. Bueno, Consuelo, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Te dedicas? ¿En dónde resides? ¿Cuántos hijos tienes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te cuento un poco sobre mí, o les cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Gloria Consuelo Santamaría. Tengo dos hijas. Mi hija mayor que tiene 28 años, Laura Camila Montañez Santamaría, y mi hija menor, Lourdes María Saavedra Santamaría, que tiene 18 años. Pronto va a cumplir los 19. ¿A qué me dedico? Yo soy productora en un canal de televisión hace 34 años ya voy para los 35. Soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana y empecé a hacer mis prácticas en este canal. Saliendo de la universidad hice mis prácticas allá y allá me quedé. Solamente me ausenté en algún momento con el primer embarazo, pero volví a retomar labores y desde ese entonces no me he retirado. Actualmente soy productora ejecutiva, manejo la oficina de permisos unificados para las filmaciones audiovisuales del canal RCN, se llama RCN UFA, y son los permisos que se requieren y se exigen para el uso del espacio público para todas las filmaciones audiovisuales. Bueno, muy interesante. También podrías contar un poco sobre la relación con tus papás, qué hacían. Mis padres, mi madre, Marlene Piedradita de Santa María, falleció hace 11 años. Fue una relación inicial complicada, compleja, porque pues ella era mi madre putativa. Entonces, a medida que fueron pasando los años, a medida en que yo fui creciendo, la relación fue muy, muy compleja. En la época de adolescencia, terminé mi bachillerato en Barranquilla y me vine para Bogotá a estudiar mi carrera precisamente por esta relación tan compleja. Pero después de que ya me ausenté de la casa y ya pasó el tiempo, yo empecé a madurar, empezó a pasar el tiempo y empecé a aprender a vivir sin ellos, pues, y a sobrevivir y a ser muy independiente. La relación mejoró hasta los últimos días de su vida, porque ella tuvo un cáncer diagnosticada en cáncer de vejiga, que es muy raro en una mujer. Tuvo un vaciamiento pélvico, fue tratada de la mejor manera, hizo unas cirugías violentas, súper agresivas para el cuerpo, pero era una mujer muy, muy guerrera, muy valiente, que soportó todo esto. Salió adelante, pero desafortunadamente ella reincidió, su cáncer reincidió antes de cumplir los 5 años y en consecuencia de esto falleció. Pero la relación mejoró muchísimo. De hecho, todos sus demás hijos viven fuera del país y ella estuvo conmigo acá en Bogotá en todo su tratamiento, entonces prácticamente me convertí en su ángel protector, en su enfermera, en todo. Pues obviamente fue perfecto, pero todavía duele. Pero pues ese fue como la realidad de la vida, a la cual tuvimos que afrontar todos prácticamente, pero pues en especial mis hijas y yo, porque todas vivimos ese proceso. Y mi padre, Jorge Antonio Santamaría, yo pues me convertí en su hija mayor en el momento del fallecimiento de mi hermano mayor, que falleció, tuvimos pues
situación familiar muy compleja porque fue secuestrado y asesinado por la guerrilla. Entonces yo me convertí en la hija mayor y como en el soporte más grande de mi padre, realmente. Un hombre muy trabajador, residía en Barranquilla, yo acá en Bogotá, pero con el paso de los años desarrolló una enfermedad eh, laboral, fibrosis pulmonar, eh, que lo llevó a su deceso. ¿Tu padre a qué se dedicaba? Mi padre era técnico en montajes, él era, las personas, él trabajaba como con todas esas equipos Universal allá en Barranquilla, que es una empresa dedicada a la pavimentación de carreteras, construcciones gigantescas, aeropuertos, en fin. Pero básicamente él se especializó en armar y desarmar toda esa maquinaria pesada, trituradoras, piedras calizas, manejaba todos estos aparatos y los armaba y los desarmaba pues para que todo este trabajo se llevara a cabo, es decir, echar ese pavimento, eso tiene una cantidad de recebo, de piedra, de sílice que maneja el pavimento y todo este tiempo durante tantos años, pues obviamente como en esa época no existía como una protección laboral como existe hoy en día, ni tapabocas, nada, absolutamente nada. Él respiraba todo ese polvo y toda esa arenilla y todo ese sílice que realmente le provocó esta fibrosis pulmonar. ¿Cuándo fue diagnosticado con la fibrosis pulmonar? Diagnosticado, yo creo que antes de fallecer, falleció en el 2015 y fue diagnosticado como unos 3 años antes. O sea, en el 2012 aproximadamente. ¿Cuántos hermanos tienes? Me estabas contando antes. Pues tengo 4 hermanos, una hermana, entre todas una hermana mujer, Paola Andrea. Yo soy la mayor, Gloria Consuelo, luego sigue Luis Armando, posteriormente sigue Juan Guillermo, luego Paola Andrea y luego Daniel. Yo soy la mayor, la más viejita. Cuando tu papá fue diagnosticado, tus hermanos y pues tú, ¿qué reacción tuvieron ante el diagnóstico? Mucha preocupación porque obviamente en sus inicios la enfermedad en ese momento no era como tan conocida, o yo no sé. Bueno, mientras uno no vive las cosas, pues no las conoce y no las siente, ¿no? Entonces yo recuerdo que en uno de sus viajes que mi padre tuvo acá en Bogotá, y en esa oportunidad se había hospedado en la casa de mi tío Alberto, un hermano de él, y yo hice una reunión, una comidita y una comida, una cena, y vinieron ellos y mi padre vino y estabas tú, estaba Laura, estaban todas mis hijas. No sé si lo recuerdan, mi amor. Y tu abuelo subió las escaleras, nosotros vivimos en un cuarto piso que no tiene ascensor. El edificio, vivimos en el último piso. Y recuerdo tanto que el abuelo subió súper ahogado y tosía y tosía. Y pues al comienzo yo no le paré muchas bolas porque dije, se agotó con la subida de las escaleras porque pues hasta yo me agotaba. Pero durante toda la cena, él muy abrigado, con una bufanda, seguía tosiendo una tosecita seca, hasta que yo le dije, papá, ¿qué tiene? ¿Por qué está tosiendo tanto? Mija, esto es una gripa. Y le dije, ¿eso es una gripa? Mucho cuidado, eso no está bien, yo no lo veo bien. Ese fue como la primera alerta que yo tuve de toda su enfermedad.
le dije, me hace el favor, llega a Barranquilla y pida cita al neumólogo. Yo para ese momento ya venía manejando citas con neumóloga, porque yo fui diagnosticada con apnea del sueño, entonces pues obviamente sabía que el neumólogo era el que trataba todos los temas de pulmones y toda la cosa. Y como yo lo sentía toser y él decía que una gripa, y yo dije, ojo con una neumonía, papá, ojo con esto. Pero lejos de sospechar pues algo peor, ¿no? Algo más delicado. Llegó a Barranquilla, pidió la cita con el neumólogo. Estando él en la cita con el neumólogo, él me llamó muy consternado, me pasó al neumólogo, me dijo que le iban a hacer una cantidad de exámenes porque había sospechas de un problema pulmonar. Entonces yo me preocupé mucho, me asusté mucho y dije, ¿cómo así? Me dijeron, sí, tu papá durante muchos años trabajó, todos los síntomas y todo lo que está él presentando y la experiencia que yo tengo, tu papá puede estar presentando una fibrosis pulmonar, vamos a hacerle absolutamente exámenes de todo. Entonces, pues obviamente esta noticia fue para mí difícil y dura porque pues todos sabemos que los pulmones son un órgano vital del cuerpo y pensando en que había sido una cosa de tantos años, en ese momento la preocupación del estado de sus pulmones pues era muy latente, ¿no? Me golpeó mucho porque de ahí en adelante la situación fue bien difícil porque vinieron una serie de exámenes, ya estaba en un estado muy avanzado, esa fibrosis. Inmediatamente, él fue mantenido con oxígeno porque ya en ese momento la respiración le faltaba. Ya él se ahogaba todo el tiempo se ahogaba, entonces le mandaron oxígeno en casa, oxígeno permanente, pero era supremamente necio. Entonces él al salir, como él se creía todavía un chico de 20, entonces él no le gustaba que lo vieran con oxígeno, entonces no se ponía el oxígeno. Tú sabes cómo era mi amor, tu abuelo. Entonces no se ponía el oxígeno durante el día, eso ayudó a que sus pulmones se deterioraran más, esa fue una pelea constante con él. Mis otros hermanos en Estados Unidos, pues obviamente muy preocupados, pero quien llevó todo el peso y toda la responsabilidad y toda la carga fui yo acá en Bogotá. En múltiples oportunidades me tocó viajar a Barranquilla, dejarlas a ustedes, dejar a mis hijas acá en Bogotá. Afortunadamente para esa época yo podía tener todavía empleada, que ya es un lujo. Entonces, para muchas cosas me tocó viajar, le hicieron varias cirugías, le tuvieron que hacer una, ¿cómo se llama eso? Le sacaron un alveolo, le tuvieron que hacer también un cateterismo porque en algún momento presentó un problema de corazón. No, esto yo viajaba y mis permanencias eran de 15 días, 20 días, un mes en Barranquilla cuidándolo, porque pues obviamente él estaba viudo y vivía en Barranquilla, solamente en manos de nadie. Pues él pues le teníamos, o él tenía una empleada allá en Barranquilla que se ocupaba pues de sus cosas, de su comida y todo, pero pues obviamente no era la persona idónea para que estuviera en contacto con médicos, en contacto con exámenes, con clínicas, en fin, con todo lo que requiere un paciente de este tipo. Bueno, ¿cuántos años tenía tu papá cuando lo fuiste a cuidar durante pues, ese periodo de 15 días, un mes? Tu abuelo falleció de 77 años y como fueron 3 años hacia atrás, 74 años.
Y bueno, tus hermanos no estuvieron como muy presentes, pues ya que no vivían en el país. ¿Cómo te sentiste ante esa decisión de ellos de quedarse allá y pues tú quedarte aquí cuidando a tu papá? Lo cual pues pasó igual con tu mamá, por lo que me contaste antes. Si quieres, pues tómate tu tiempo y pues podemos parar la grabación. Si pues necesitas tiempo para responder la pregunta. No, pues tú sabes que para mí tu abuelo era un soporte muy grande en la vida. Entonces, todo cuanto hacía o todo cuanto, cuanto hice, pues, yo lo hacía con mucho amor porque pues era mi papá. Y pues sí tuvimos una relación bastante fuerte nosotros dos. Eh, Aunque me sentía sola porque había tenido una carga muy fuerte con mi mamá, sentía que iba a hacer lo mismo con mi papá, pero no sé, fue una cosa diferente porque tuve como más fuerza, tuve eh, más fortaleza. Me sentía bien hacerlo, me sentí muy bien poderlo apoyar, poderlo respaldar, ayudarlo sobre todo y regañarlo, porque era muy necio, supremamente necio. Llegaba un momento en que él yo creo que se fastidiaba de mí porque pues obviamente estaba encima de él, con muchas cosas, con su comida, en las clínicas, en todas sus hospitalizaciones que fueron largas y fueron fuertes, yo siempre me iba para la clínica, vivía en la clínica, trabajaba en la clínica. Afortunadamente la empresa con la que trabajo, por el cariño y por el respeto que me tienen todavía, gracias a Dios, me permitieron eso, trabajar desde allá, de trabajar desde Barranquilla, y yo pues obviamente era con el computador, así como estoy ahora, con el computador en la habitación, allá las enfermeras siempre, como siempre fue la misma clínica, ya nos conocían, ya me conocían, entonces a mí me ubicaban una mesa especial para ponerme hecho para una mesa de trabajo. Entonces yo allá trabajaba, comía, dormía, me duchaba, yo era otra paciente más allá, porque tenía toda mi maleta y todo, entonces yo me levantaba temprano, lo primero que hacía era bañarlo a él, ya hasta la cama se la tendía, porque es que hasta las enfermeras ya al final, ellas no tendían cama, yo aprendí a tenderle la cama a él, porque es que él madrugaba muchísimo, entonces yo me levantaba, a mí me dejaban los tendidos ahí listicos, yo lo duchaba mientras lo organizaba en la ducha y todo, y había momenticos en que podía dejarlo solo, entonces corría y tendía la cama para que cuando él saliera, encontrara su cama tendida, su cama de la clínica, o lo dejaba sentado en una silla reclinomatic que me conseguí porque la cama es incapacitante. Una cama de hospitales durante más de 15 días es incapacitante y es terrible. Entonces logramos conseguir una silla de esas reclinomatic, como la que tiene tu mamá, mi amor, ahora, eh, para que él descansara. Entonces yo lo sentaba en la silla mientras organizaba su cama, llegaba su desayuno y ya después de que él se quedaba desayunando, yo corría para el baño a ducharme como un tiro porque ya el médico venía sobre las 7:30 de la mañana. 7:30, el especialista o el médico de turno o las enfermeras, no dicho, empezaba el recorrido de las enfermeras a hacer su ronda, a entregar turnos, el especialista, el médico de turno, entonces yo ya a las 7:30 estaba organizadita, esperando a todo el mundo y ya con computador prendido y todo. Bueno, Dime. ahí me contaste un poco de tu proceso de adaptación ante pues la enfermedad de mi abuelo.
que te tenías, pues tuviste como el cambio de trabajo donde ya tenías que trabajar en un hospital y pues estabas viviendo en un hospital y todo eso. ¿Cómo crees que fue el proceso de adaptación de tu papá durante la enfermedad? ¿Crees que fue el correcto? No, no fue el correcto. No, él nunca se adaptó, jamás se adaptó. Es como, yo creo que eso le pasa a todos los seres humanos, ¿no? Que cuando tienen una enfermedad delicada y complicada es un proceso de negación, ¿no? De no aceptación, de no querer, de no tengo nada, de que no tengo nada y el no tengo nada no es una posición positiva, porque en este momento, quedando yo también en un proceso delicado de salud, eh, sí se tiene uno que mentalizar a decir, estoy sana, estoy sana, estoy sano, estoy sana, pensando en positivo, más no de negación en el sentido de negar el problema para no hacer nada por él, para no cuidarse. Es decir, uno tiene que aceptar el problema para poder ayudarse tanto físicamente como con todo el tratamiento de acuerdo al diagnóstico que se tenga y a los medicamentos que hayan que tener como psicológicamente. Él nunca aceptó porque nunca se cuidó. Él pensaba que lo que él tenía era como un paseíto. Él yo creo que nunca fue consciente de lo delicado que era y eso fue uno de los choques que siempre tuvimos los dos porque él por ejemplo, eh, nunca se quiso comprar un maletín para salir a la calle con oxígeno, porque hay maletines y él tenía la posibilidad económica de hacerlo, pero no, él no, porque él no aceptaba, porque a él no le gustaba que lo vieran ni con una bala de oxígeno en la calle, en un banco o en el trabajo o la gente, o con un maletín que es mucho más portátil en su momento cuando le funcionaba, eh, pero con el oxígeno no lo aceptaba, él no podía aceptar, era como una cosa de ¿qué digo yo? De soberbia, de que lo vieran bonito, yo no sé, él nunca aceptó eso. Entonces, yo creo que no tuvo un proceso de adaptación nunca. De hecho, al puro final, ya cuando yo me fui, que como 3 meses para allá, día y noche cuidándolo en la clínica, y él no sabía, él no lograba a dimensionar o no logró nunca dimensionar su problema. Él pensaba que se iba para la casa y se quería ir para la casa, pero era tanto su problema pulmonar que obviamente una hospitalización domiciliaria no le servía porque necesitaba demasiados litros de oxígeno para poder mantenerse. Y ese tipo de equipos domiciliarios no funcionan en una casa. Eso tiene que estar por la cantidad de litros conectados en una habitación de clínica, el oxígeno llegándole por las tuberías o por donde llega eso. En algún momento él sí, yo me voy en la clínica, ya sabiendo que él estaba casi terminal, eh, optaron porque sí, que se vaya para la casa. Entonces yo tuve una pelea bastante fuerte con los médicos de Colsanitas porque no lo permití, porque yo sabía que el que lo enviaran para la casa era llevarlo a la muerte, porque mientras se reaccionara para llevarlo a una clínica en el momento que tuviera una crisis, no íbamos a alcanzar, no íbamos a alcanzar, porque es que ya a él le quedaba en ese momento un 20% de funcionalidad pulmonar, y eso no es nada, no es nada. Entonces ahí sobreviene un paro cardiorrespiratorio, bueno, en fin, todos los problemas que tiene un tema de pulmonar. Entonces yo creo que él jamás logró adaptarse a su problema. Me contaste que también que duraste ya como los últimos 3 meses con él cuidándolo. Ese tiempo, ¿qué edad tenían tus hijas?
Soy muy mala para esas cuentas. A ver, Yo soy 22. tienes en este momento 10, vas a cumplir 19. Eso fue en el 2015. O sea, ¿cuántos tenías? 13. 13 años, imagínate. ¿Y tu hermana cuántos tenía? 22. 22. Mi hija menor, 13 años, me tuvo que ayudar. 13 y mi hija mayor, 22. Entonces, mi hija mayor me ayudaba con mi hija menor, pero también para ellas fue una situación muy compleja porque fueron muchos momentos difíciles también para ellas porque quedaron solitas al cuidado de otra persona, pero pues obviamente sin su mamá, porque pues siempre he sido papá y mamá de las dos. Entonces, Ay, tengo que recalcar que nosotros no teníamos nadie cuidándonos. ¿cómo? Nosotros no teníamos empleada en ese momento. Ya no teníamos empleada, teníamos empleada de por días, que venían y hacían el aseo y todo, pero de interna no, ya en ese momento no, ya en ese momento, como lo dije anteriormente, en ese momento hubo un momento en que no se podía tener empleada, ya para ese momento no, porque la situación pues no era la mejor y tener una empleada hoy en día los costos son y la responsabilidad es muy grande. Entonces a ella les tocó solitas prácticamente estar, pero esas son las cosas que uno va sorteando en la vida para aprender a madurar, a sobrevivir y también trae otro tipo de problemas. Pero me tocó. Yo siempre le he explicado a mis hijas que las realidades de la vida le van poniendo a las personas situaciones que hay que saber aceptar y que hay que saber llevar. Porque es que uno no escoge la vida, a veces la vida le va presentando a uno esas situaciones y ¿qué hay que hacer? Afrontarlas, porque es que uno no se puede abstraer de ellas y, y yo no podía dejar a mi papá. No lo podía dejar porque pues era una persona sola y era mi padre, no podía dejarlo solo. Y pues cuando decidiste irte a Barranquilla, ¿qué expresaron tus hijas ante esa acción? Vierte, mami, tranquila, mami, no te preocupes, mami, vamos a estar bien. Y pues yo estaba pendiente de ellas desde allá, llamándolas, estando pendientes, eso sí, dejándoles absolutamente todo organizado aquí en casa. Yo hacía todo por internet, pagaba servicios, es decir, era como tener mi vida allá y mi vida acá, ¿no? Es decir, todo lo manejaba a distancia para que todo estuviera perfecto aquí en casa. Sí hubo momentos complejos con ellas, con ustedes hubo momentos muy complejos, pero pues tu abuelo estaba solo. Y mientras él estaba en el hospital, ¿cómo era su relación con el personal de la salud? Tu papá, tu abuelo siempre todavía fue un coqueto. Entonces, inicialmente, a la que le caía, a la que le sonreía, pues él era un coqueto. La que era seria con él, esta vieja, no me gusta. Ah, eh, pero en términos generales fue una muy buena relación porque como paciente de tantos días hospitalizado y como paciente ya en la condición tan crítica en la que él estaba, ya todas pues obviamente tienen un manejo diferente, eh, mucho más consideración, mucho más consentimiento. De hecho, ya pues hasta uno se volvía eh, parte de ellos, ¿no? Pues ellas felices y las enfermeras felices porque yo les hacía todo el trabajo a ellas.
Pero ahí era que él obviamente prefería que yo lo bañara, prefería que yo le organizara su cama, prefería que yo estuviera pendiente de que iba a desayunar, de que iba a almorzar, era el que él me decía, mija, cuando llegaba a la lista del desayuno, mija, léame qué hay de desayuno. Entonces yo le leía y él me decía, Chulíeme tal cosa, porque él escogía su desayuno, escogía su almuerzo y así era con almuerzo y comida y onces. A veces yo me volaba un momentico a comprar algo, me volaba a veces, yo tuve un tío, ese pedacito se me olvidó, el hermano de él que vive aquí en Bogotá, fue también mi mano derecha porque él en los primeros viajes me acompañó. Entonces, pues nosotros salíamos a veces a almorzar y eso era un poquito de oxígeno para mí porque para mí fue bastante fuerte, pero eso fueron los 2 primeros viajes o los 3 porque obviamente los costos de tiquetes, los costos de muchas cosas que me tocaba a mí solventar eran fuertes. Entonces, ya los últimos viajes, el tío Alberto no iba, porque era muy complejo, tiquetes, comida, es decir, salir a almorzar. Ahí en la misma clínica era complejo porque pues era un gasto bastante fuerte diario. Y la empanadita y del tintico y la cosa, entonces a veces yo me volaba y le traía algo. O me iba a hacer alguna vuelta porque me decía, mija, vaya al banco y me hace esta vuelta y esta vuelta. Y si me demoraba más de lo previsto, eso, él se ponía furioso, que porque me había demorado, porque no estaba con él, porque, en fin, él se adaptó mucho a mí al final con las roces normales de la convivencia, por su temperamento, por mi temperamento, pero pues eso fueron los últimos meses con él. Cuando pues la enfermedad avanzó, puedes tomarte tu tiempo si necesitas. ¿Quieres parar la grabación? No, tranquila. No. Pues cuando la enfermedad se fue desarrollando, el paciente, pues mi abuelo, en algún momento vio la posibilidad de que podía fallecer. No, él se creía Dios Todopoderoso. Eh, él, eh, él, como lo dije anteriormente, él nunca fue como tan consciente de su situación. Es que yo creería que él, uno verlo a él, yo por ejemplo lo veía a él y lo veía tan vigoroso, lo veía hablador, coqueteando con las enfermeras, hablando con los médicos, charlando con ellos, y yo lo miraba y yo decía, Dios mío, no puede ser posible que él tenga el problema que tiene tan fuerte y estaba lleno de vida, lleno de vida. Entonces, así como yo lo veía, yo porque lo sabía y era muy consciente de su problema, y porque obviamente yo hablaba pues a calzón quitado con todos los médicos y cada especialista que iba hablaba pues de una manera muy directa y muy dura. Ellos conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo les decía, díganme la verdad, díganme la verdad. Y, y a él le decía, bueno, señor Santa María, vamos a mirar cómo está hoy, tenemos que bajar el nivel de litros, entonces apenas usted baje el nivel de litros, entonces usted ya se puede ir para su casa, pero nunca bajó de 15 litros, nunca. Le adaptaron o le trajeron unos equipos, que lo último, para su problema, que lo iba a ayudar mucho y que de pronto iba a manejar el pulmón de otra manera, a estar conectado pues ahí a los aparatos esos de la cama, esos que
la barra esa que se manejan en las clínicas. Ese era un equipo portátil, entonces empezaron a ensayarlo con él. No, este equipo básicamente a tu abuelo empezaron a tratarlo con morfina. ¿Por qué? Porque mientras él no tuviera morfina, empezaba a generar esta asfixia y este ahogo. Y a ser consciente, en ese momento sí era consciente hemos dicho, él no es que fuera consciente, pero sí sentía en su cuerpo su enfermedad. Con la morfina, como la morfina realmente lo que hace es adormecerlo a uno, y lo que a mí me explicaban los médicos era que lo mantenían embolatada la cabeza. Entonces, al él estar embolatado, él no era tan consciente de su problema. Cuando le hacían terapias respiratorias, al líquido que le echan a las terapias respiratorias le echaban morfina. Él inhalaba morfina. Entonces él dormía mucho, él dormía mucho. Pero eso sí, cuando eso se despertaba, esto era la laraca y la habladera y la cosa, y tengo hambre, y coma. Entonces yo tenía que tenerle galletas, tenía que tenerle yogurcito, tenía que tenerle una loncherita ahí en la clínica, porque eso le podía pasar a él a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3, y se levantaba, se despertaba con hambre. Y a ver televisión. Y el aire acondicionado a toda. Ay, no. A mí me tocó que me llevaran como 3 cobijas, pues, porque el aire acondicionado que ponía tu abuelo lo ponía fuertísimo, acuérdate. Entonces esto para mí era muy duro, muy duro. Él llegó un momento en que por la morfina no se despertó, dormía tanto, que se despertaba y decía, por decirte, se dormía a las 2 de la tarde y se despertaba a las 7 de la noche. Entonces nosotros le teníamos ahí su comidita organizada, porque eso sí sabíamos que iba a pedir comida. Y apenas se despertaba decía, buenos días, porque él pensaba que había dormido toda la noche y que había amanecido. Entonces yo lo tomaba del pelo. Yo, ¿cuál buenos días? Vean a este, es que buenos días, si no he amanecido. Ay, no, mija, no me diga que yo dormí tanto. Y yo, sí, papá, durmió tanto. Entonces, pero eran los momentos que yo aprovechaba para trabajar tranquila, para adelantar trabajo, para que a esa hora eh, llegaban los especialistas, 10, 11 de la noche, porque pues ellos tenían sus turnos en otras clínicas y en otras cosas, entonces eran el momento en que pasaban por la clínica Iberoamérica de Barranquilla, iban y lo chequeaban. Entonces llegó un momento en que era tal la morfina que le mantenían por suero, más la inhalada con las terapias respiratorias, que hubo un día en que llegó el neumólogo. Cuando llegó, lo encontró despierto y coqueteando con la enfermera jefe. Y entonces el doctor le dijo, ¿usted por qué está despierto? Entonces llegó y le dijo, ¿cómo que por qué? Porque me desperté. Entonces le dijo, señor Santa María, cuénteme una cosa. Usted, cuando estuvo joven, ¿usted tomaba mucho trago? Entonces él le dijo, no, yo sí me tomaba mis tragos, pero mucho, terrible, ¿no? Dijo, pero usted tomaba su whiskycito todos los días, ¿cierto? Entonces le decía, dijo, sí, ¿y cómo amanecía después de que se los tomaba? Ah, no, yo todas las noches antes de acostarme a dormir o de dormirme, a la hora que fuera, me tomaba un vaso con leche y amanecía perfecto. Dijo, usted amanecía perfecto, ¿cierto? Usted nunca le dio guayabo. Entonces llegó y le dijo, no, señor. Dijo, ¿sabe qué? Usted tiene un hígado de un muchacho de 20 años, porque usted metaboliza muy bien, sobre todo los medicamentos y lo que le estamos poniendo. Pues, ¿a qué se refería el neumólogo? Yo inmediatamente entendí todo el comentario y todas las vueltas y toda la conversación. Pues tu abuelo
metabolizaba, el cuerpo se adaptó tanto a la morfina que la metabolizaba así. O sea que él se despertaba ya rapidísimo. Es decir, la morfina no le hacía tanto efecto, cosa que nos preocupaba mucho en medio de todo. Entonces yo cada vez que el neumólogo llegaba o cualquier otro médico me llegaba, yo siempre salía con ellos a hablar afuera. Y yo decía, a preguntar la situación, cómo iba y todo. Entonces ya ellos me iban reportando, ya está, cuando empezó con el 20% de solo de funcionabilidad del pulmón, entonces, de ambos pulmones además. Me preocupé mucho, pero esto se fue reduciendo cada día más, cada semana más, al, al 15, al 18, después al 15, ya cuando empezamos como en el 10%, yo ya levanté la mano y dije no puedo porque yo pues ya estaba muy desgastada, muy demacrada. Ya al día hablé con todos los médicos, hicimos una reunión y yo dije necesito que me digan qué va a pasar. Entonces me dijeron que en cualquier momento mi papá iba a colapsar, que iba a colapsar. Que entonces en ese momento necesitaban que yo diera una orden de reanimación. Y yo no, yo no puedo, es decir, yo tengo que llamar a mis hermanos, ¿qué hago? Yo necesito que díganme, porque yo tampoco les puedo hacer venir de Estados Unidos a que estén aquí mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese momento ellos me dijeron, llámelos y que se vengan ya. Cuando ya me dijeron ellos que mis hermanos se vinieran, fue cuando yo ya vi la realidad encima. Yo ya dije, no, esto no, y ya en ese momento yo hablaba mucho con mi tío Alberto, pues que era mi soporte acá en Colombia, y él me decía, llámelos y díganles que se vengan. Pero el miedo mío, el pánico mío era que presentara una crisis antes de que yo llegara y que a mí me tocara tomar la decisión de si lo reanimaban y lo actuaran a mí sola. Entonces me toca hablar con todos ellos por teléfono, hacer una conferencia telefónica, exponerles toda la situación, la cual fue muy dura, y en ese momento les exigí, no les pedí, les exigí que tenían que estar ahí, que ya se tenían que venir, porque yo esa responsabilidad no la iba a tomar, que esa no era mi decisión, que yo no era capaz. Entonces ellos ya empezaron a planificar su viaje, ellos llegaron como a los 8 días después de eso, y hubo una reunión. Yo hablé con el neumólogo, le digo, mis hermanos eh, llegan, entonces necesito que llegue, de usted venga esta noche porque necesito que hable con ellos y que les explique. Todo lo que me ha explicado a mí se lo explique usted como médico. Entonces, la llegada de mis hermanos también fue, que ahí llegaron ustedes, ¿cierto, mi amor? ¿También? Sí, claro, cuando llegaron todos. Y ustedes llegaron una semana antes de que nosotras fuéramos a Barranquilla. Ellos llegaron sin que él supiera, porque pues era como una alerta muy fea para él. Entonces llegaron casi de sorpresa y obviamente pues la enfermera jefe y el médico y todo, cuando ya empezaron a llegar y se vinieron y me dijeron a mí y me llamaron y me sacaron de la habitación y me dijeron, no, 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 un momento, el choque emocional va a ser muy fuerte al ver a todos sus hijos acá. Eh, tienen que entrar de uno en uno, de uno en uno. Y la enfermera jefe se quedó en la habitación. Y yo me quedé disque trabajando en el computador haciéndome la loca. Entonces, él estaba sentado en la silla reclinomática y la primera que entró
fue tu tía Paola. Cuando ella entró, ella en algún momento le había dicho, papi, yo creo que voy a ir, creo que ella como que le había dicho que de pronto iba a ir. Por eso fue la primera que entró. Entonces, cuando ella entró, pues obviamente esto fue. Y él empezó a llorar y me miró con una rabia y me dijo, usted sabía que su hermana venía, ¿por qué no me lo dije? Y le dije, no, yo pues me hice la sorprendida. Entonces me dijo, ¿usted sabía? Y le dije, no, papi, que ella no sabía que yo estoy llegando de sorpresa, que estoy llegando de eso. Yo te dije que iba a venir, que no sé qué. Bueno, en ese momento, ya después de que se abrazaron, lloraron, entró, ay, no me acuerdo si fue tu tío Luis el que le sigue. Sí, entró tu tío Luis, o sea, el que me sigue a mí. Y obviamente pues tu abuelo se empezó a desmoronar y obviamente tocaba calmarlo, tocaba tomarle la atención, tocaba todo lo de rigor ahí con la enfermera jefe, calmándolo todo. Y pues yo creo que en ese momento él empezó a sentir que algo grave estaba pasando. Pero ya para ese momento, ya él estaba, se mantenía muy, muy adormecido, ¿no? Por la morfina. Eh, de hecho, para la llegada de tus hermanos, a él ese día le bajaron un poco la morfina para que él estuviera atento y alerta con la llegada de tus tíos. Eh, Después fue entrando todos, entró tu tía Ligia, no, mejor dicho, pero lo más impactante de todo fue la entrada de su hijo menor, de Daniel. Uy, fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque con todos lloró, pero con tu tío Daniel fue muy fuerte porque él lo cogía y le tocaba la carita y le hacía así, lo tocaba como si no creyera o como lo tocaba. Cuando él lo tocaba así, yo había tenido con tu abuelo 2 días antes una experiencia fuerte y dura, y en ese momento cuando yo vi que tocaba a tu tío Daniel así la cara, entendí que estaba viviendo tu abuelo en ese momento. Y es que tu tío Daniel, tú sabes que es muy parecido a tu tío Jorge, físicamente. Entonces yo creo que él tocaba a tu tío Daniel pensando que era tu tío Jorge. Y tu tío Daniel, papi, 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 aquí estoy, soy yo, Daniel, Daniel, y él le decía varias veces. Entonces, le decía, sí, 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 sí. Él como que se iba y volvía, como que se iba para donde Jorge y volvía. Y pues yo lloraba mucho. Y mi tía Ligia me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué está así? Entonces yo le decía, no, no, no. 2 días antes, estando en la silla reclinomatic, se quedó dormido y no quería pasarse a la cama. Y eran como la medianoche y no se quería pasar para la cama. Entonces se quedó dormidito ahí. Yo le dije a la enfermera, dejémoslo ahí un rato, de pronto más a la madrugada lo pasamos. Él quiere quedarse ahí. Entonces él cerró los ojitos y se durmió. Y yo me recosté en el sofá cama tratando de dormir un poco, pero como que abría los ojos y lo miraba y cerraba los ojos y volvía y lo... Pues esas eran mis noches. Y de pronto lo sentí hablando y decía, mijo, mijo, mijo. Y yo inmediatamente me incorporé y empecé a escuchar hablar a tu abuelo. Y decía, mijo, ¿cómo está? Mijo, ¿cómo está? Y él le decía, mijo, a tu tío Jorge, a tu tío Jorge. Y se sonreía. Yo lo dejé,
No le dije nada y al día siguiente muy temprano, mientras lo estaba duchando, le dije, papá, ¿usted se acuerda con quién hablaba anoche? ¿Usted tuvo un sueño? Y se quedó mirándome y me dijo, estaba hablando con Jorge, con su hermano Jorge. Entonces a mí eso me impactó mucho. Entonces, cuando él ve a Daniel que llegó y lo saludó y lo cogía así, lo cogía y lo miraba y lo cogía y yo decía, está viendo Jorge, está como haciendo como una, no sé, ellos dos, él veía, Daniel veía a Jorge y la relación de tu tío Daniel con tu abuelo siempre fue fuerte en el sentido de que tuvieron muchos años en los cuales no se hablaron, donde se fracturó esa relación de padre-hijo, pues por las vagabunderías de tu abuelo y por lo que le hizo a tu abuela, o sea, la mamá de ellos. Entonces él le dejó de hablar en el momento en que tu abuelo empezó a estar mal. Yo llamé a tu tío Daniel y le dije, no, no fue en ese momento, fue en el momento de tu abuela que le dije, eh, no más, llegó el momento del perdón porque estamos atravesando por una situación muy delicada de nuestra madre y no vale la pena los odios ni los rencores. Para ella va a ser satisfactorio que tú te arregles con mi papá. Ella va a estar más tranquila, déjala que se vaya tranquila, déjala que se vaya feliz. Ella no se va a ir bien si tú estás peleando con mi papá. Y ese fue el momento en que ellos se reconciliaron. Entonces, pero la relación siguió fracturada, es decir, se volvieron a hablar, se volvieron a abrazar, pero hay una fractura. Entonces, en el momento en que él llega, entonces yo creo que vuelven otra vez como a fusionar el cariño, a, como a perdonarse muchas cosas, muchas cosas. De ahí en adelante ya, esa noche que hubo la reunión, él se quedó hubo un momento en que se quedó en la habitación sola, porque yo un momento en que dije, bueno, ya se salen todos de aquí, mi papá necesita descansar, necesita dormir, y además porque el bullicio y el araque y la cosa, yo lo veía fastidiado. Entonces, lo saqué a todos, pero era para ir a hablar con el médico. Y yo me salí. Y me dijo, ¿usted para dónde va? Porque él era fuerte para hablar, era una persona, tú sabes cómo era tu abuelo, santanderiano. ¿Usted para dónde va? ¿Usted por qué se va? Le dije, ay, no, papá, déjeme un momentico que voy a salir un momentico, voy a despedir a los muchachos. Entonces me fui, salí y estuvimos en la reunión, ahí en una sala de espera grande que nos organizaron. El médico llevó como los dummies de los pulmones, una cantidad de cosas de dummies para explicar como todo el sistema respiratorio, el pulmón, explicándonos a todos, pues ya yo ya sabía eso, pero pues explicándoles a ellos toda la funcionalidad, todo, explicándoles exactamente qué era qué era la fibrosis, todo. Y sobre todo explicándole que ya los pulmones de nuestro padre eran cicatrices. El pulmón es una esponja, ¿cierto? Que tiene movilidad y, y ya los pulmones de mi padre eran unos pulmones llenos de cicatrices, o sea que no eran tiesos, eran una piedra, eran una roca.
Ya en ese momento lo estaba sosteniendo el oxígeno. Y en ese momento se habló de lo más duro y lo más difícil. Porque el neumólogo preguntó, yo le dije al neumólogo, usted pregunte, a mí usted no me pregunte a mí, pregúntenles a todos. Y la pregunta más difícil era que en el momento en que llegara una crisis y llegara el momento del colapso, ¿qué decisión se iba a tomar? Si se iba a entubar o se iba a dejar que se fuera. Yo me salí, yo dije, me muere la pena, pero yo de esto no participo. Me salí. El tío Alberto ya me dijo, no, 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 vaya y vuelve porque usted tiene que estar aquí. Me tuve que salir, respirar. Creo que salí, fui al baño, me eché agua en la cara y ya volví más tranquila. Ya el médico empezó a hacer la pregunta, que quería, que por favor respondiera. Entonces cada uno empezó a hacer preguntas normales, ¿no? Como doctor, si se entuba, entonces lo vamos a mantener vivo, pero entonces qué posibilidades y qué calidad de vida y qué posibilidades de vida va a tener, que él puede volver, él puede... Entonces obviamente la respuesta era no, él va a estar desconectado a una máquina. Si la máquina se le quita, él no va a poder respirar. Entonces todos tomaron la decisión, yo no, pues obviamente la mayoría ganaba, de no reanimación. Eso es una decisión muy dura y muy difícil, muy dura. Esa fue una decisión que yo a ratos todavía me arrepiento de no haberme opuesto hasta... Porque después de la muerte de él yo me sentía culpable. Porque en el momento en que colapsó y yo era como que la única que estaba ahí, yo no sé, yo no me acuerdo, estaba ahí, entonces a mí me preguntaban que qué hacemos, que qué hacemos, y mi tío Fernando me decía, diga que no, diga que no. Y yo no puedo decir que no. Porque yo no podía, no era capaz de decir que no, que lo dejaran así, no, yo no era capaz. Ya iban a traer la máquina de reanimación de todo hasta que mi tío Fernando me sacudió y yo como que... Entonces mi tío Fernando habló con la enfermera y no, es que se tomó la decisión que no va a haber reanimación. Entonces toda la jefe de enfermeras me miró y me dijo, yo no puedo hacer eso hasta que a mí el neumólogo no me dé la orden. A mí me tocó llamar al neumólogo y le dije, doctor, mi papá entró en crisis y yo le tiré el teléfono a la enfermera jefe y me salí. Yo me salí, pero volví y entré. Y en ese momento ya sabíamos que se había ido. En ese momento ya le empezamos a hablar. Tu tía Ligia le hablaba muy bonito. Eso nunca se me va a olvidar. Lo cogía, lo tocaba, le hablaba muy bonito. Yo no me acuerdo si todos estábamos, ya entramos todos estamos en la habitación. Ese momento fue duro porque eso fue un momento muy similar al de tu abuela. Porque yo sentí que en el preciso momento en que él se fue, entró en crisis, todos nos salimos de la habitación. Todos. Es como, como si él necesitara haber estado desprendido. Porque yo sí sé que las energías de las personas y las energías
de los seres queridos hacen que la persona no se vaya tranquilo, no se vaya de manera inmediata. Eso pasa con tu abuela. Tu abuela, en el momento de irse, tanto que estuvimos al lado de ella, tanto que estuvimos, tanto que le dije yo a la enfermera, me hace el favor, váyanse a dormir, váyanse a dormir, váyanse a dormir. Y yo no me quería ir a dormir y yo le dije, no, 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 váyase, que cualquier cosa yo la llamo, cualquier cosa yo la llamo. Y en el momento en que ya nos quedamos solos, yo creo que yo llegué, me acosté, puse la cabeza en la cama, como queriéndome dormir y ya el cansancio me iba cogiendo y de pronto sentí un golpe en la habitación y yo me paré y tu tía Ligia me dijo, ¿qué fue eso? Y yo le dije, yo no sé, algo se cayó, ¿qué pasó? Y yo dije, mi mamá, en ese momento dije, mi mamá. Y yo ya me fui a parar y en ese momento ya la enfermera me cogió de la pierna y me dijo, camine. Y yo salí disparada para la habitación. Ella se acababa de ir. Entonces yo hice como, en ese momento inmediatamente me acordé de esos dos momentos, del momento de tu abuela y ese momento de mi papá. Todos acabamos de salir. Yo acababa de recibir una llamada de tu tía Nora, porque Daniela se acababa de ir, creo, al aeropuerto. Daniela, mi sobrina, la hija de mi hermano Jorge, que era el soporte era mi tío Jorge en ese momento ahí, mi hermano Jorge. Y yo le estaba informando. Y en ese momento me salí yo de la habitación. Y preciso en ese momento fue el momento de crisis. El que le entró en crisis. Y de ahí para acá todo fue muy difícil. Yo tuve un sentimiento de culpa muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte porque si yo hubiera permitido que lo hubieran reanimado, o si yo no hubiera hecho algo más, si yo hubiera hecho algo más por él. Porque yo soñé muchos meses con tu abuelo, estando en la clínica, vivo en la clínica, hablando de cosas de él, de sus cosas que quedaron tantos pendientes. Y yo asumo que eso tuvo mucho que ver con la noche anterior a su fallecimiento, que yo creo que tú debes acordarte, mi amor. Cuando yo pedía tanto permiso para que todos se pudieran quedar hasta tarde, porque como a las 7 de la noche echaban a todo el mundo, pero como ya él estaba malito, y una de las cosas que nos había dicho el médico, que yo le pregunté al médico, ¿cómo nos damos cuenta de que él está entrando en crisis o que él va a entrar en crisis? Entonces él nos explicaba que la falta de oxígeno, que le descubrí que estuviéramos muy pendientes de sus piernas. Es decir, las piernas iban a empezarse a poner como amorataditas, como, sí, como amorataditas, como con algo, yo no sé si tú te acuerdas, mi amor. Y efectivamente así empezó. Y la noche anterior estaba un poco así. Que esa noche nos reunimos todos cuando él despertó de la morfina. Yo quería que todos estuvieran ahí, hablaran con él y él empezó a preguntar por todo el mundo. ¿Te acuerdas, mi amor? Que tu hermana, ¿tú te habías ido a comer pizza con tu hermana? ¿O tú te habías quedado ahí? Yo estaba ahí, mi hermana acaba de llegar. Ya nos íbamos a ir todos y justo cuando nos íbamos a ir mi abuelo se despertó. Exactamente, tu abuelo se despertó, llegó la gorda negra esa grande a sacarlos a todos, pero entonces yo le hice caras, entonces ella dijo que ok, los dejó a todos, pero tu hermana se iba a ir a comer pizza con unos amigos de ahí, sí, que yo la llamé y le dije, vente para acá que tu abuelo se despertó. Y tu Sí, hermana...
se estaba yendo, pero pues se devolvió rápido. Se devolvió rápido. Y ese fue un momento muy bello. Esa fue como la despedida. Esa fue la despedida de él. Cuando todos se pusieron en círculo ahí a media luna, al borde a las pies de la cama. Y te acuerdas que él empezó a nombrarlos a uno por uno. Y tú te acuerdas cuando él empezó a decir cada nombre y empezó y llamó a tu abuela, que le dijo, mija, como si ella hubiera estado parada ahí en la mitad de alguno de ellos, de no sé de quién. Mija. Entonces es como si, no sé, son cosas que se dicen y que cuando una persona ya se va a ir empieza a ver a las personas que ya han fallecido, a las personas cercanas, ¿no? Y él decía, mija. Y tu tía Ligia le dijo, mija, ¿quién está llamando? Mija. Todos sabíamos que mi hija era Marlene, que era tu abuela. Y tuvo mucha coherencia en su cabeza, porque acuérdate que llamó a tu tío Daniel y dijo que tu tío Daniel dónde estaba y que porque tu tío Daniel se había tenido que ir por el tema de la visa y tu tío Juan se había tenido que ir también y a mí me tocó recordarle que ellos habían estado ahí, pero que se había tenido que ir. Él estaba todavía muy lúcido, él estaba lúcido. Su problema era pulmonar, pero su cabeza estaba perfecta. Todo el resto de su cuerpo estaba perfecto. Y ese sentimiento de culpa que me estaba sola, no antes, ¿se presentó inmediatamente después del fallecimiento o fue algo que pasó meses después por estar pensando como en esa decisión o cómo fue? Ese sentimiento de culpa fue en el momento, en el momento. Después se apaciguó con todos los temas que había que resolver del hijo que había que reconocer, de todas estas cosas que a mí me tocó manejar tan fuertes. Se apaciguó un poco, pero después volvió por cuando empecé a soñar con tu abuelo. Cuando empecé a soñar tanto con tu abuelo estando en la clínica y eran unas cosas como tan reales, que yo empecé a tener ese sentimiento de culpa. Como que porque no hice más, él podía estar ahí, que yo lo había soñado con él estando en la clínica bien, vivo bien. No sé si eran como situaciones ya vividas de tantos viajes y de tantas idas a clínicas y tantas estadías en clínica, no sé. Entonces, eso lo manejé un buen tiempo. Y Situaciones que todavía a ratos permanecen porque tú sabes perfectamente que no he logrado terminar, aunque ya de las promesas que le hice a tu abuelo esa noche, que todos escucharon que las promesas que le hice a tu abuelo no se han cumplido todas, ¿no? Es decir, no se han podido cumplir, pues tú sabes. Eh, pero bueno, la más importante se cumplió, pero toca como cerrar todo ese capítulo que aún no se ha logrado por temas de muchas situaciones, de pandemia ahora, de mi diagnóstico, de muchas cosas, mi amor, que siento que tengo que cerrar. Y pues antes pues, del fallecimiento tuviste como un papel muy importante porque fuiste la persona que estuvo al cuidado de él, vio el avance de la enfermedad. Entonces, aunque mis tíos también hayan perdido a un padre, creo que de alguna manera para ti pudo haber sido un poco más fuerte. ¿Crees que tuviste algún tipo de catarsis o lograste como reflexionar todos esos sentimientos que tenías con alguien? Nunca, nunca. No,
lo estoy haciendo ahora, pero no, nunca. Si quieres, pues podemos hacer una pausa, no pasa nada. Vamos a seguir con la entrevista. Ya, pues mi mamá tuvo su momento de catarsis y vamos a seguir con las preguntas, pero pues te vuelvo a recalcar, mami, si en algún momento sientes que quieras parar o algo, me avisas. ¿Listo? Ok. Bueno, después del fallecimiento de mi abuelo, ¿tuviste algún hábito o costumbre que haya cambiado? Sobre que haya cambiado. Especialmente por ya los últimos días, los últimos 3 meses estabas con él, tal vez algo que con lo que ya te hayas acostumbrado pues en esos 3 meses de hacer y pues ya después de que mi abuelo falleció que eh, pues el no hacer esas cosas te haya generado algún conflicto o que comenzas a hacer algo pues después de que falleció. No, yo volví, pues, ¿qué me generó después de después del fallecimiento de tu abuelo? Generó en mí mucha ansiedad porque después del fallecimiento de tu abuelo quedaron demasiados pendientes, demasiadas cosas pendientes. Y tú sabes que a mí me tocó estar viajando a Barranquilla en varias ocasiones eh, a resolver, a darle resolución a esa cantidad de problemas, no pendientes, problemas que tu papá nos dejó, que tu abuelo nos dejó, perdón, o que me dejó a mí, porque tus tíos se hicieron unos poderes para que yo asumiera absolutamente toda la responsabilidad y gestión, pagué abogados, empezar a realizar el reconocimiento de un hijo no reconocido para que pudiera tener obviamente una protección, que eso fue una decisión de todos nosotros. Entonces, tocó entablar una demanda, después pagar el abogado a la mamá del muchacho, pues para que nos demandara, porque ese era el conducto regular. En esa demanda después un reconocimiento, después para el reconocimiento también fue una cosa supremamente dura, porque tocó me tocó viajar a Barranquilla a hacer, ¿cómo se llama eso, mi amor? Sacar el cuerpo. Se me olvidó el nombre. Sí, tenían que sacar el cuerpo para poder sacar los exámenes de ADN. La, Se me fue. Hacer exhumación de cuerpo. sí, bueno, eh, para poder darle resolución al problema de paternidad que quedó pendiente, tocó hacer la exhumación del cuerpo de tu abuelo. Eso fue una cosa también supremamente dura, 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 dura. Dura por todo el tema jurídico de abogados, a lo que yo me vi abocada, a pagar aquí, a pagar allá, saque plata para una cosa, para la otra. A eso me acompañó tu tío Alberto. A mí me hicieron hacer como a 300 metros, pues porque obviamente no me iban a permitir que estuviera ahí en el momento de la exhumación y tenían que sacar un pedazo de hueso de tu abuelo. Entonces esto fue también una cosa supremamente difícil. Volver a guardar el cuerpo, tener el problema de esta otra mujer encima de nosotros, demandándonos. y bueno, Entonces después, todo eso generó en mí mucha ansiedad, ¿no?
Fueron meses, acuérdate, mi amor, que fueron meses de, de abogados, de poderes, de viajes para acá, viajes para allá. Cuando hicieron una citación a un juzgado en Barranquilla. Ay, todo esto fue muy complejo. Pues claramente después del fallecimiento de mi abuelo hubo muchos problemas, pues como le cuentas. Después de esto, ¿las relaciones con mis tíos cambiaron de alguna manera? No, no, se fortalecieron, se fortalecieron. Pues obviamente cada cual tiene su naturaleza y su temperamento. La relación con tu tío Luis se fortalecieron. Ah, ok, perdóname. Recién fallecido tu padre, tu abuelo, es que tu padre, ay, santísima también. Recién fallecido tu abuelo al día siguiente, yo tuve una discusión espantosa con tu tía Paola. No sé si lo recuerdas, o no sé si tú todavía estabas ahí. Sí, estabas ahí todavía. Por Luisa, la otra hija parecida de tu abuelo. Porque pues yo de cierta manera empecé a proteger a Luisa, ¿no? Porque ese hubiese sido el deseo de tu abuelo, o era el deseo de tu abuelo. De hecho, tu abuelo se respaldó mucho en mí para que Luisa no estuviera protegida por mí, para que de pronto tus tíos no estuvieran ahí como hartos con ella. Entonces yo casi que desde el puro comienzo de la enfermedad, de la estadía grande allá, como que prácticamente la conocí porque pues qué. Entonces yo tuve una pelea y una pelea fea ahí con tu tío Luis inclusive y tu tía Paola, que tu tía Ligia le tocó meterse, porque yo me iba a ir de la casa. Yo dije, no, yo, ¿por qué tengo que aguantar esto? Después de que me aguanté todo lo que hice, todo el sacrificio, haberlas dejado a ustedes aquí tanto tiempo solas para estar pendiente de tu abuelo y que ellos no hayan sido agradecidos en ese momento y me estuvieran faltando al respeto y hablándome durito tu tía Paola y tu tío Luis. Entonces yo dije, no, yo esto no me lo tengo por qué aguantar. Y yo iba a coger mi maleta y iba a salir, sino que tu tía Ligia se paró en la puerta y no me dejó salir. No, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No sé qué. Y yo seguí protegiendo a Luisa, obviamente. Eso fue un momento muy fuerte, muy fuerte. Hay un poco durante ese día y los siguientes 2 días la relación estuvo muy tensa. Ya después ellos se disculparon. Todos estábamos muy cansados, muy agotados, sobre todo yo. Entonces ya ellos viajaron, se fueron y yo ya me quedé pues con absolutamente toda la responsabilidad y todo acá. Pero ya después la relación, por ejemplo, con tu tío Luis se fortaleció mucho. De hecho, es un gran soporte para mí, tu tío Luis. Y tu tía Paola, pues hay un cariño y un amor incondicional también, con todos realmente. Lo que pasa es que tú sabes que tu tío Juan es un poco más seco, más allá. Tu tío Daniel también, pero es un amor, tú sabes que tu tío Daniel es un amor. Son las naturalezas de las personas, mi amor, que hay que entender. Es decir, no todos tenemos el mismo temperamento, no todos tenemos la misma forma de expresar, la misma forma de decir las cosas o la misma forma de mostrar los sentimientos. Cada cual lo tiene a su manera y uno tiene que aprender a entender de cómo las personas expresan de diferente manera. Actualmente, no te acuerdas pues de mi abuelo y pues de todo lo que pasó. ¿Sientes paz con todo el proceso que... No, perdón. Cuando te acuerdas de mi abuelo actualmente, ¿sientes pues que hiciste bien al haberte ido y cuidarlo? Y, pues, ¿te acuerdas de mi abuelo y todo el proceso en el cual estuviste involucrada en sus últimos días? ¿Sientes paz o sientes tristeza? Tristeza, mi amor.
Siento mucha tristeza porque me hace falta, tu abuelo me hace mucha falta. Aunque a veces pienso que, digo, a veces he dicho con todo este tema de pandemia y toda esta joda, he dicho, pienso que tu abuelo no hubiera resistido, tu abuelo se me hubiera contagiado al día siguiente, porque él era necio, él no se hubiera cuidado, él hubiera salido como si, ¿sí me entiendes? Y con ese problema, con esa morbilidad tan fuerte de pulmonar. Entonces, digo, ay, menos mal, él no está viviendo esto porque él no hubiera soportado estar encerrado. Y él tampoco hubiera permitido que yo me lo trajera para acá. Además, la altura tampoco la favorecía. Pues me lo hubiera llevado para Girardot, no sé. Y también pienso pues que con el diagnóstico que tu mamá tiene en este momento, hubiera sido muy duro para él. De hecho, allá donde está, que es un angelito de mi guarda, yo a él le pido por mi vida, tú lo sabes, que me cuide, que me sane, que me ayude, porque necesito terminar la tarea completa, que no he podido terminar. Eso me agobia. Necesito terminar eso. Necesito dejar organizado todo lo que falta. Bueno, mami, eso ya fueron todas las preguntas. Sé que tal vez fue un poco difícil responderlas, más que todo ya que no habías hablado con nadie sobre el tema, pero pues de alguna manera siento que, pues, no, esperen, otra vez. Siento que pues el haber hecho este ejercicio también te sirvió muchísimo, como de haber podido soltar todas esas cosas que estabas sintiendo. Y pues me alegra mucho haber tenido como esta conversación contigo. Sí, mi amor. De hecho, mira, tu abuelo acaba de cumplir 6 años de fallecido. 6 años. Y mira cómo pasa el tiempo. Y mira cómo uno no cierra los ciclos, o no cierra, o no hace esas catarsis a tiempo. No hace esos desahogos, esas... ¿Por qué? Porque uno se va llenando en la vida de motivos y se va llenando de... O le van sobreviniendo a unas situaciones complejas. A mí me sobrevino una cantidad de situaciones de trabajo a nivel laboral, de estrés, de muchas cosas que me ocupó como en otras cosas para poder sacar como, lo he dicho, que me ocupó tanto que no trabajé en mí este tipo de situaciones.